Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad, Señor, de estar aquí presentes en tu nombre. Discúlpame la hora, Señor. Gracias por permitirnos estar para leer tu palabra, para estar todos juntos aquí aprendiendo de tu escritura. Señor, dame sabiduría y entendimiento para hablar lo que es recto delante de ti, para hablar lo que es correcto, Señor, y para tener una enseñanza, Señor, que nos haga comprender tu verdad, Señor. Te agradecemos de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les voy diciendo el capítulo en el que nos vamos a encontrar y los versículos. Hoy la lectura también va a ser algo corta, por el mismo hecho de que es más como un acontecimiento de sucesos que no concluyen porque necesitas más contexto para esto, pero que puede que les interese ir sacando algunas cuestiones ahí que vamos a ir analizando. Dice la escritura, acuérdense que para este momento Acab se había arrepentido, más que arrepentirse, se había humillado delante de Dios a causa de la palabra que le había dado el profeta, no me acuerdo si había sido Isaías, según yo sí, fue Elías, la palabra que le había dado Elías, de que pues, ellos iban a morir y que toda su familia iba a quedar sin varón alguno. Y que Jezabel también iba a pagar por sus pecados, ¿no? Y ayer hablábamos justamente de la responsabilidad que tenía el varón, el hombre, para con su casa. Y obviamente la mujer también tiene su responsabilidad, pero específicamente estábamos hablando de la responsabilidad que tenía el varón. Y pues llegamos a esta parte donde dice 3 años pasaron sin guerra. O sea, imagínense la situación que de alguna manera Dios dijo, ok, no te voy a hacer mal en tu vida, porque se había humillado ante Dios y dijo, ok, todo esto que he dicho va a pasar porque vas a quedarte sin descendencia, pero no va a ser en tus días, solo porque tuviste el corazón para humillarte delante de Dios. Y dice después, 3 días pasaron sin guerra. O sea, imagínense que también, aparte de esto, pues le dio, vamos a decirlo así, entre comillas, paz durante 3 años. Dice, sin guerra entre los sirios e Israel. Y dice, y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y aquí vamos con una cuestión que quiero que me entiendan, ¿vale? Porque a veces se comete mucho este error y voy a explicarles un poquito sobre este tema. El reino de Judá, que es la otra parte de Israel, por obvias razones no debía aborrecer a Israel. Sin embargo, sí que ellos estaban más encaminados con el Señor que Israel. De manera que la mayoría de los reyes de Israel, o al menos muchos de ellos, no la mayoría, pero sí muchos de ellos, dice la escritura que anduvieron en el camino de David su padre. O sea, sí estaban haciendo lo que era correcto delante de Dios. A diferencia de Israel, que vemos que todos sus reyes hicieron mal, tras mal, tras mal, y hasta cierto punto más mal el anterior, pero en el siguiente que el siguiente. Entonces, por lo mismo, hay una cosita que pasa muy constantemente, y es algo que nosotros también tenemos que tener en conciencia. Aunque ciertamente, en lo humano, hay ciertas cuestiones que vamos a tener nosotros como la creencia de que es correcto hacer, no siempre es así. Me explico. En el caso de ellos, como se sabe, pues todos vienen de la descendencia de Abraham, todos vienen de Isaac y todos vienen de Jacob, el cual fue llamado Israel. De las 12 tribus de los patriarcas viene toda la descendencia de Israel y de Judá. Ahora bien, el detalle está en que Judá sí estaba bien encaminado con el Señor e Israel todo lo contrario, estaba muy mal encaminado para con Dios. Esta misma situación hace que en teoría, y esto es con lo que quiero ir, debería haber una separación entre Judá e Israel. En otras palabras, el rey de Judá no debería estar tratando de hacer trato ni tampoco amistad con Israel, el cual había abandonado a Dios, porque se supone, vuelvo a lo mismo, uno tiene que tener un celo por Dios, de manera que si tal persona no ama a Dios, pues no puedes estar tú
queriendo esa persona queriendo tener una comunión con esa persona que aborrece a lo que se supone que más amas, que es Dios. Y esto pasa con todo. Yo lo he visto más de una vez que dicen, yo sé, dicen, por ejemplo, que al final de cuentas, mis hijos puede que no quieran estar con Dios, pero yo siempre voy a amar a mis hijos y yo los voy a tener en casa y yo los voy a tal y tal y tal. Y yo digo, ok, pero es que no debe funcionar así. Me explico. Claro que tienes que amar a tus hijos al punto de que siempre vas a estar insistiendo en que se acerquen a Dios. Claro que tienes que guardarlos al punto de que siempre vas a tener que estar insistiendo en que cuiden el camino del Señor para que no les vaya mal. Pero claro que no puedes tener el mismo amor y cariño, sí amarlo obviamente en ese aspecto que estoy mencionando, pero no puedes tenerle el mismo amor y cariño que deberías tenerle a los hijos de Dios. Y quiero explicar este tema, porque yo entiendo que no es fácil, pero la Escritura lo dice de la siguiente manera. Dice, el que no aborrece a su padre, madre e hijos, dice, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué creen que sea eso? Hay una cosita que yo siempre he tratado de mencionarles, y hay algo que ustedes tienen que entender, y es un punto de la vida en el que creo que todos terminamos llegando, sobre todo cuando conocemos nuestro pecado, cuando nos damos cuenta de que no somos, bueno, primero que nada que sabemos que no somos perfectos, pero cuando nos damos cuenta de que es diferente saberlo a darnos cuenta, y ahorita les comento cómo, cuando nos damos cuenta que no somos perfectos, es cuando de verdad empezamos a aborrecer nuestra propia naturaleza, a tal punto que llegamos a desagradarnos a nosotros mismos y empezamos a querer que nosotros ya no seamos nosotros. No sé si logro explicarme en ese aspecto, pero es algo natural, ¿vale? Es algo bueno incluso, porque la misma Escritura lo dice. Vuelvo a lo mismo, si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, dice, e incluso tu propia vida, no puedes ser discípulo de Cristo. Y voy a explicarme en cuanto a este tema, porque hay personas que dicen que eso es contradictorio, porque otra parte de la Escritura dice ama incluso a tus enemigos, y yo estoy de acuerdo, pero lo que se refiere principalmente no es aborrecer en el aspecto totalitario de la palabra aborrecer. No es como que odies a tu madre, odies a tu padre y ya no quieres ni verlos y ya no les quieres ni hablar y ya no mejor los mandas al infierno. No, se refiere a que aborrezcas la naturaleza que es contradictoria a Dios. Me explico con uno mismo. Hay un punto en la vida del creyente que es un gran punto, porque quiere decir que realmente estás siendo encaminado por donde deberías, y es cuando el cristiano empieza a aborrecer su naturaleza, cuando empiezas a aborrecer lo que tú eres sin Cristo, de manera que tú dices, es que yo cuando estoy alejado de Jesús me aborrezco, porque peco, porque me enojo, porque me molesto, porque soy grosero, porque cuando yo estoy alejado de Dios y me dejo llevar por lo que yo soy un asco. Esa es la naturaleza que uno tiene que aborrecer cuando se trata de aborrecer hasta su propia vida, que es el hecho de decir, aborrezco la vida que tengo sin Cristo. ¿Okay? Esa es la vida que tenemos que aborrecer, porque llega un momento en el que incluso eso nos sirve, ¿para qué? Para negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya no quieres vivir a tu manera, según tus gustos, según tu conciencia, sino según lo que Dios dicta. Por eso Pablo lo dice con claridad cuando habla de esta manera, diciendo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque ya no es mi naturaleza a la que yo le hago caso, sino a la de Cristo en la que yo quiero vivir. Cuando yo quiero ser como Él, no como yo. Ahora bien, de la misma manera, debe haber un desagrado hacia la gente que rechaza a Dios. Me explico. Luego la gente trata de
de decir con claridad, no, es que tú igual tienes que comportarte exactamente igual con tu hijo, con tu padre, con tu esposo, cuando rechazan a Dios, cuando debe ser todo lo contrario. Por ejemplo, estás en casa, tienes un hijo, ya sea de la edad que tenga, de la edad que sea, pero está en tu casa porque todavía lo mantienes, porque tu esposo porque todavía no consigue él o ella, ya sea cual sea tu hijo, un trabajo, todavía no consigue una casa, un lugar a donde moverse, sigue viviendo en casa tuya. Y en casa lo escuchas blasfemar contra Dios y no dices nada. Ese es un grave problema. Ese es un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque tú deberías tener un mayor amor y celo por Dios que por tu hijo. Y en ese mismo instante tú debes actuar y reaccionar con claridad. Hijo, te amo, quiero que seas salvo, igual que yo. Pero si vuelves a blasfemar, a hablar, a mencionar o a groserear contra Dios en mi casa, te me vas. Sé que es una cuestión difícil, complicada, que al menos es un poco extraña hasta cierto punto, ¿no? Como, sí, porque debe haber un celo por Dios, verdadero. Esto es hasta con los amigos. No, es que Dios, discúlpame, pero no me vas a estar haciendo bromas con Dios, eso me lo respetas. Puedes hacer bromas conmigo, puedes hacer bromas con mi familia, puedes decir lo que tú quieras, pero a Dios lo respetas, porque es el mayor amor de mi vida y es mi Salvador. En mi presencia, ¿lo respetas o no podemos juntarnos? Tiene que haber un cuidado de manera que todo aquel que acepte acercarse a ti, acercándose a Dios, porque ciertamente cuando están contigo tienen que estar contigo y con Dios, sean bienvenidos. Pero todo aquel que rechaza a Dios es rechazado por nosotros, porque tú no te puedes acercar a una persona alejándote de Dios. Eso es algo que siempre he dejado muy claro y es bien importante que lo tengamos en conciencia. Todo aquel que decide acercarse a Dios debe alejarse de los impíos, y los impíos son los que rechazan con toda su vida a Cristo. De manera que, sea como sea, si la persona no está dispuesta a aceptarte a ti juntamente con Cristo, esa persona no puede ser bienvenida en tu vida. Porque es una cosa es que esa persona no quiera aceptar a Cristo en su vida, pero tiene que aceptar que está en la tuya y que no la puedes sacar, ni lo vas a sacar, ni lo debes sacar tú en primer lugar. No debes poner a una persona para tenerla en tu vida por sobre a Cristo. Entonces, esa es la naturaleza que nosotros tenemos que aborrecer de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Es esa naturaleza sin Cristo. Debemos amarles a tal manera que estamos esperando que Dios tenga misericordia de ellos y los cambie, y amemos el cambio que Dios hará a futuro con ellos. Ese es el amor por el que nosotros seguimos rogando por ellos, seguimos teniéndoles paciencia, seguimos tolerándoles, pero hay ciertos puntos y comportamientos que nosotros tenemos que ponerles un alto, que nosotros no debemos permitir de ninguna manera, que nosotros debemos cuidar, que nosotros debemos ser serios y claros con ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque no es correcto. No es correcto. Y créanme, cuando tú le dices, por ejemplo, voy con ese ejemplo del hijo, porque creo que es un tema complicado y lo entiendo, porque por ejemplo yo no soy padre, para mí es muy sencillo decirlo, pero es obviamente complicado viviéndolo como padre. Yo no lo digo desde esa perspectiva de que no, te tiene que dar igual, no, yo sé que no es fácil. Sin embargo, sí soy consciente de que es lo correcto. Decirle a tu hijo o a tu hija, cuando actúen de esa manera, ofendan o se burlen de Dios, decirle, hijo, a Dios lo respetas. En mi casa lo respetas. Allá habla lo que tú quieras, Dios lo tratará contigo, pero en mi casa y en mi presencia respetas a mi Dios. ¿Por qué? Porque en esta casa, si vas a vivir en esta casa, tienes que vivir respetando al que mantiene esta casa. Porque aunque ya seas tú la mujer la que está hablando, o tu padre, o el padre, el que mantiene la casa es Dios.
Aunque el que trabaja puede ser el padre y la madre, o la madre nada más, el que le da sustento a la casa es Dios. Y por lo mismo se merece respeto. Que Él no lo crea, que Él no lo entienda, eso ya es totalmente diferente. Pero se merece el respeto del Señor. Entonces, de esa manera tenemos que tener conciencia nosotros. Vamos a la Escritura, vemos que Jesús mismo le dice que a los que Él ama, castiga por lo mismo. Dice, esto está en Apocalipsis, dice, por lo mismo, sé celoso y arrepiéntete. O sea, no busques vivir una vida pasiva en cuanto al término de Dios. Acuérdense, y les hago el recuerdo, del hombre que estaba en la cruz juntamente con Cristo. Ese hombre cayó al otro que estaba ofendiendo a Jesús. De manera que le dijo, ni siquiera tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente pagamos, pero Él nada malo ha hecho. De la misma manera. Y luego entrará en el pensamiento incluso de tu hijo o de tu hija al reaccionar así. Oye, pues ahora resulta que me quiere sacar solo porque ofendí a Dios. Sí, de tal manera amo a Dios que incluso a mi hijo sacaría si sigue con ese comportamiento. Ahora, tú aborreces tanto a Dios que no puedes callarte en mi presencia para no perder la comunión que tienes conmigo y con nuestra casa. Entonces sí mereces ser sacado. O sea, y lo digo en ese aspecto porque cuesta, claro que cuesta. Obviamente un niño pequeño pues no van a hacer eso, tienen que educarlo, pero desde niño tiene que aprender lo que es el respeto a Dios. Un adolescente, un adulto, ya tiene esa capacidad de entender, depende de él, y muchas veces va a tocar ser más duro y más específico con ese tipo de cuestiones. Igual con una relación, ¿por qué? Porque tenemos que entender esa cuestión. Por eso la Escritura dice, en cuanto al hombre y la mujer, dice que el que anda o está casado con un no creyente, si el creyente consiente en vivir con ellos, que se quede, o sea, no lo abandone, pero es solamente si consiente. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar en conciencia también de que tú ya no vives para ti, de que tú ya no estás sola o solo. Tú estás con el Señor. Y si te acepta a ti y a Dios juntamente. Si no, se acabó. Si no, se terminó el detalle, se terminó el problema. Tiene que consentir vivir contigo y con Dios. Porque tú ya no vives para ti, ni vives solo o sola. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Por eso mismo es que la Escritura dice eso, de que aborrecer al padre, a la madre, no es por aborrecerlos a ellos como tal, sino aborrecer su naturaleza que rechaza a Cristo, aborrecer lo que desagrada a Dios, aborrecer su pecado, aborrecer lo que ellos son sin Cristo, pero amar a tus padres de tal manera que quieres que salvarles la vida, oras por ello, pides por ellos, igual con tus hijos, oras por ellos, pides por ellos, les enseñas con la intención de que no se pierdan, pero hay un límite, siempre hay un límite que tú tienes que cuidar. ¿Para qué? Para no poner a nadie por encima de Dios. En el caso de Josafat y de los reyes de Judá, ya había un momento en el que no podían ni debían estar haciendo trato con Israel, porque Israel se había hecho enemigo de Dios, y Acab era uno de los que peor habían actuado delante de Dios. Aunque al final Dios le tuvo misericordia, no quita que su comportamiento no era el correcto delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que él está buscando hacer trato juntamente con Israel. Y esto lo vamos a ver en repetidas ocasiones, como un rey de Judá se acerca a un rey de Israel y le dice: tú y yo somos como hermanos, hagamos trato, vivamos en paz tú y yo. Y Dios se enoja y le dice: ¿cómo haces o cómo te atreves a hacer trato con Israel, quien prácticamente lo ha traicionado a él? Es exactamente lo mismo. Y miren, es bien sencillo de entender, porque esto pasa hasta con las personas. Si tú sabes que hay una persona que te aborrece a ti, que te aborrece pero habla mal de ti, te grosería, dice cosas a tu espalda, y ves que tu pareja se junta con esa persona como si nada, y dices: oye, pues tú no me amas, tú lo amas más a él, que prefieres estar con él, el cual me aborrece de por sí.
el cual me trata mal, el cual se comporta de tal manera, pero como tú no quieres dejarle, pues prefieres juntarte con esa persona que me trata mal a tener que separarte de esa persona. ¿Por qué? Porque se supone que me amas a mí, pero mira que te comportas como si de verdad no pasara nada. Es exactamente lo mismo. Tú no puedes estar bien con quien aborrece a quien tú amas. No es posible, o sea, es una falacia la idea de poder tener ese tipo de amistades. Una cosa es que tú, por ejemplo, una cosa es que tú ores por tus enemigos. Una cosa es que tú hagas bien a tus enemigos y a los que te aborrecen. Una cosa es que tú ayudes a los que lo necesitan, aunque sean personas que no aman a Dios o que tienen algo contra Dios. Eso es una cosa. Pero que tú hagas un trato, una comunión, una amistad con esas personas es totalmente diferente. Porque la Escritura sí es muy clara en el tema de las amistades. Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que al final de cuentas nuestro comportamiento, nuestro trato ya no es para este mundo ni de este mundo, y que no puede ser que el mundo nos ame si antes no ama a Dios. Entre otras cuestiones en las que vemos que también un amigo es más que un hermano. Y si un amigo es más que un hermano, y tú tienes amistad con alguien del mundo que aborrece a Dios, no que no cree, que aborrece a Dios, entonces quiere decir que estás amando más a una persona que odia a Dios que a tu propio hermano en la fe, que a los que de verdad aman a Dios. ¿Cómo es posible? Aman a Dios. ¿Cómo es posible? Es posible. Es persona, de un amigo, de un hermano, incluso a la casa de cualquier persona del mundo, donde está casado. Da igual si esa persona se lleva bien o no con su esposa. Si yo llego a ofender a su esposa, en ese mismo instante me sacan de la casa. Me sacan y no vuelvo a ser bienvenido. Porque es obvio que así tiene que ser. Es lo natural. Que si yo ofendo a la persona a la que él ama, de la cual, por cierto, tiene más derecho a estar en su casa que yo, pues yo sea sacado de primer lugar. Lo hacen hasta con los perros. La gente lo hace hasta con los perros, de que llegas a la casa de alguien. Hay mujeres o hombres que aman más a su animal que a su pareja. De manera que si su pareja se porta mal con su animal, lo sacan fuera, pero no pueden hacer lo mismo con Dios. Claro que sí, tienen que hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo para no tener trato, convivencia, comunión, amor con quien no deberíamos. ¿Debemos amar a los enemigos? Claro que sí. ¿Debemos orar por ellos? Claro que sí. Pero no en el amor fraternal que deberíamos tener con los que aman a Dios y con los que permiten la comunión con ellos y con Dios. O sea, que tú no te tienen que sacar del camino del Señor para poder estar contigo, principalmente. Que respetan, que de verdad respetan a Dios, de manera que no te ofenden, no se burlan, sino que de verdad están contigo escuchándote. Porque incluso esos, si Dios así lo quiere y les tiene misericordia, Dios va a tocar su corazón y serán alcanzados. En el caso de los que se han alejado totalmente de Dios y están en una perversidad que de plano no les interesa estar bien con Dios, son amistades que no convienen, relaciones que no convienen. Entonces, para que seamos conscientes de esto, dice el siguiente versículo. Por eso les digo que se queda a medias, porque hay muchas cosas más que se verían en otros capítulos, versículos, donde explica justamente esto que les estoy mencionando. Dice el siguiente versículo. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? O sea, la ciudad de Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? O sea, metiéndose en peleas que ni son suyas. Y Josafat, ¿por qué dice aquí? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir? Entonces Josafat le dice al rey de Israel: yo soy como tú,
y mi pueblo como tu pueblo, ¿ven a lo que me refiero? Y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Fíjense aquí la cuestión de lo que sucede. Esto es lo que debe pasar en nosotros, ¿vale? Eso es lo que nosotros deberíamos tener en cuanto a nuestras amistades, relaciones, familia, etc. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que vamos a comer? ¿Puedo orar por los alimentos? Sí, perfecto. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque están aceptando algo que, aunque a lo mejor ellos no lo creen de primera mano, lo respetan. Respetan al Dios en el que tú crees. Eso es bueno, porque quiere decir que si Dios, porque están dando un espacio en el cual Dios puede actuar en sus vidas. Están dando un pequeño espacio en el que ellos pueden llegar a ver y creer. Entonces, lo mismo aquí. Josafat hace exactamente lo mismo. O sea, yo voy a estar contigo, pero tienes que consultar a Dios. O sea, no podemos ir a guerra sin antes consultar a Dios. Y entonces dice el rey de Israel: reunió los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón, pero por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat de Judá estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Dice: y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y aquí termina, por eso les digo que se queda a medias, porque justamente, ya vamos a ver mañana, cómo llega Micaías, hijo de Imla, a decir todo lo contrario a lo que están diciendo estos profetas. ¿Por qué? Porque hay una verdad que tienen que saber. Y al menos es una verdad que generalmente nos cuesta entender. Y es que la profecía, generalmente Dios la manda para advertencia. Porque cuando no hay necesidad, pues simplemente ves la bendición y la prosperidad de Dios. Pero cuando uno se está desviando es cuando Dios envía la profecía para hablarte. Entonces, cuando sabemos que el rey de Israel está mal encaminado, está pecando de todas las maneras contra Dios, cuando sabemos que en nuestra vida estamos mal, y llega alguien y nos dice: tranquilo, que Dios viene, trae prosperidad a tu vida, y tú dices: esta persona me está hablando, me está endulzando el oído para que yo diga amén, pero yo conozco mi vida delante de Dios, no es buena. Antes bien, si fuera un profeta de Dios, vendría y me diría: arrepiéntete de tus pecados y Dios traerá prosperidad a tu vida, porque yo estoy seguro que eso es así, que cuando Dios perdona, prospera. Pero yo sé que estoy mal, pero no, porque cuando llega alguien y te dice: no te va a ir bien porque has pecado contra Dios, te ofendes, te levantas, te alzas, cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos estar en la conciencia de decir: sí, o sea, si esto es verdad y si de verdad he estado haciendo mal, debo ponerme delante de Dios y preguntarle. Porque muchos falsos profetas te van a hablar de prosperidad y de paz cuando no la hay. ¿Cuántas veces he escuchado yo tristemente, actualmente en la iglesia,
qué prosperidad, qué paz, que es justo, dicen unos, es justo que Dios los prospere este año. Y yo digo, por favor, yo he visto a la iglesia y he visto el panorama de la iglesia. Todos estamos muy mal. Poca gente busca verdaderamente a Dios, poca gente de verdad se anima a leer la palabra de Dios, teniendo todas las herramientas para hacerlo. Y más tiempo que los que antes hacían justamente esto. El pueblo ha dejado totalmente el amor de Dios y de alguna manera se creen cristianos solamente porque van a la iglesia y participan en las actividades de la misma, pero en su vida personal no tienen comunión alguna con Dios. Se ven en la necesidad de siempre consultar a las personas porque no tienen la confianza de consultar con Dios, porque no tienen una relación personal e íntima con Dios. Y no digo que esté mal preguntar, digo, para algo nos pusieron a nosotros, las personas que estamos enseñando. Pero por lo mismo nosotros también tenemos que incitarles y exhortarles a que tengan una relación privada y personal con Dios. ¿Cómo? A través de la oración y de la lectura de la palabra. Y tenemos que ser muy claros. Y lo sabemos ustedes y yo. No estamos bien en su totalidad con Dios. Hay muchas cosas que todavía nos faltan. Si vienen a predicarnos ahorita que somos prósperos y una iglesia fiel, hombre, nos están mintiendo. Veamos a las iglesias, cómo les cuesta tanto creer, les cuesta tanto obedecer a lo que la Escritura misma dice. Ha habido tantas cosas que están mal en las iglesias que, miren, se los pongo así. Mi mamá es de iglesia, mi mamá ama su iglesia, ama a la gente de su iglesia, pero cuánto miedo le daba que yo entrara a una iglesia porque decía, es que no quiero que te lastimen en la iglesia. O sea, fíjense qué tan mal estamos, que cuando una persona empieza a predicar de arrepentimiento, luego se queja la gente, dice, oye, pero todo el rato te están predicando de pecado, todo el rato te están predicando de arrepentimiento, todo el rato te están predicando de que estamos mal. ¿Cuándo nos van a hacer levantarnos? ¿Cuándo nos van a, cómo se dice, a animar? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vamos a ver una iglesia verdaderamente llena del amor de Cristo, que ya no va a estar reteniendo su mano para ayudar al pobre, al necesitado, ¿Cuándo vamos a ver una iglesia que verdaderamente ama a Dios? Vemos una iglesia que hasta por redes sociales se ataca, que ya no ama, que ya no procura, que ya no cuida y tiene celo por la palabra de Dios. Vemos personas que predican falacias, mentiras y abominaciones sobre Dios, y nadie los corrige porque nadie lee la palabra de Dios. Nadie conoce la palabra de Dios. Decía un pastor que habla, Juan Manuel Vaz se llama, está en YouTube, decía que una persona le comentaba y decía, oye pastor, todos hablan de sana doctrina. En esta iglesia predican sana doctrina, en esta iglesia predican sana doctrina. Si le preguntas a Cash Luna, uno de los predicadores de la prosperidad, que sabemos que pues ha errado en prácticamente muchas de las cosas, si no es que la mayoría de las cosas que predica y que ciertamente no enseña el verdadero evangelio. Dice, si tú le preguntas a él y a su iglesia van a decir que ellos tienen sana doctrina. Dice, sí, y dice, incluso yo pienso que si Satanás le preguntaras, él te diría, yo conozco la sana doctrina. Ahora la pregunta, ¿cuál es la sana doctrina? Dice, es que esa es la situación. Tienes que conocerla. Tienes que ir tú a investigarla por tu propia cuenta. Y eso es una verdad. Nosotros deberíamos estar estudiando, investigando, leyendo la palabra, así como lo hacemos ahorita, así como estamos leyendo ahorita la Escritura, así como estamos tratando de sacarle la verdad a lo que la Escritura misma dice. Es lo que deberíamos estar haciendo en todas las iglesias, en todos los lugares, escudriñando la palabra, pero la gente ya no quiere escuchar la palabra. Ni la conoce y no la quiere escuchar. Porque me ha tocado verlo. Y que, no, pero cualquiera predica la palabra y tú, ¿la has leído? ¿La leíste completa? Claro que no, y tú ya no quieres que te hablen de la Escritura. Eso es lo que más me entristece, que he visto personas y he escuchado personas que te dicen, ya, pero no me prediques lo que dice la palabra, eso yo lo puedo leer. ¿Ya lo leíste? ¿De verdad ya te leíste toda la Biblia? ¿Ya te acuerdas de todo lo que dice la Escritura? No. Entonces, ¿cómo vas a pedirme que te diga algo más allá de la Escritura? Si ni la conoces. Si ni la conoces, ¿cómo vas a aprender más allá de la Escritura si la Escritura misma, que es tu base, no la conoces? ¿No la conoces? Claro, es normal. Ellos quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, no quieren escuchar a Dios. Ese es el problema.
Y la Escritura sí lo dice, desde antes ya lo predicaba Pablo, se lo decía a Timoteo. Miren, no me acuerdo si es la segunda, creo que es la segunda carta a Timoteo. Se los confirmo, si es la segunda o es la primera. Creo que es la segunda. Capítulo 4, según yo. Sí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios, el Señor, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, no le está pidiendo que prediques palabra nueva, no, porque no hay palabra nueva. La palabra es la misma, la que se ha predicado desde siempre, desde el principio, que debemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y más que nada, y que debemos entregar nuestra vida para ya no vivir nuestra vida, sino la de Cristo en nuestra vida. Y que por lo mismo debemos arrepentirnos de nuestros pecados y alejarnos de nuestra maldad. Debemos buscar la ayuda entre los hermanos para respaldarnos y ayudarnos a superar el pecado que a veces tenemos. Tenemos que seguir en oración y en lectura de la palabra y en una comunión con Dios. Así como todos necesitan trabajar y comer, todos necesitan esforzarse en conocer a Dios. Porque el que no conoce a Dios no puede ser salvo. Es así de simple. La vida eterna es esta, dice la Escritura. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. La vida es esta: conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que Él ha enviado. Entonces, si no conocemos a Dios, primero, no vamos a poder salir de pecado, y segunda, no vamos a poder ser salvos. Por tanto, hay que conocer a Dios. La gente tiene que conocer la verdad, y se tiene que esforzar por conocerla, para que no sea engañado. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Predica la palabra. No le está diciendo predica algo nuevo, predica cosas nuevas, no te encierres en lo mismo. No, predica la palabra. Y nosotros que amamos a Dios no deberíamos fastidiarnos por escuchar lo mismo una y otra vez. Al contrario, eso es bueno para nosotros. Nos queda bien claro el tema. Porque si escuchamos una y otra vez arrepiéntete, no forniques, no estés en yugo desigual, ama a Dios sobre todas las cosas, lee la palabra, predica, ayuda a la gente necesitada, haz justicia al agraviado, visita a la viuda en su necesidad, cuida a tus hermanos, ama a tu familia, iba a decir prospera, pero no es prospera la palabra, provee a tu familia. Háblale a tu esposa de la palabra de Dios, sujétate a tu marido. Y si escuchamos todo eso una y otra vez, hasta nos vamos a fastidiar. ¿Saben cuál es el detalle? Cuando lo escuchamos una y otra vez, nos fastidiamos, pero en realidad nunca lo hemos hecho. Ese es el verdadero problema. Porque los oidores de la palabra no son justificados delante de Dios. Son los hacedores de la misma, dice Santiago, los que son justificados delante de Dios. No me acuerdo si lo dice, sí, también lo dice Santiago, pero no me acuerdo si es en esa parte específica donde lo dice en el libro de Santiago, pero bueno. La naturaleza del Evangelio. No se está cumpliendo la naturaleza de predicar lo que se debe predicar. Tienen que predicarte la palabra. Tiene que ser un lugar donde se predique la palabra. Y cuando tú hables, no hables por tu palabra. Predica la palabra del Señor. Pero es que eso lo puede hacer cualquiera. No cualquiera lo hace. Porque a mí me lo han dicho cientos de veces. No, es que tú lo que repites es lo que dice la Biblia. Y yo, oh, gloria a Dios. Si hablara lo que yo hablo, entonces duda de mí. Pero si hablo lo que dice la palabra de Dios, no dudes que viene de Dios. No, pero es que eso lo hace cualquiera. Yo, no cualquiera lo hace. Porque si cualquiera lo hiciera, todos lo harían. Y no lo hacen. Cualquiera habla su propia justicia. Cualquiera habla lo personal, lo que conoce, su testimonio. Pocos hablan lo que la palabra dice y especifican y aclaran lo que la Escritura explica. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla la palabra, se ve en la necesidad de vivirla. Una persona que predica la palabra se ve en la necesidad de vivirla, si no el juicio cae sobre él.
Por tanto, el que predica la palabra y la vive, esa persona es una persona justa delante de Dios. Una que de verdad está llevando el hecho de cuidar al pueblo de Dios como es debido. Y es lo que tenemos que buscar. Ser y viven como Jesucristo, amando a los necesitados y ayudándoles. Esos son los que vale la pena seguir, porque la misma Escritura lo dice: sujétense a estos. Le dice Pablo a los hermanos: os encarezco que os sujetéis a los hombres que son como estos, que os exhortan y se esfuerzan por enseñarles de la palabra, que trabajan en ello. Dice: por su trabajo ténganles en alta estima. Esas son las personas que vale la pena seguir, no a quien hace lo que quiere, dice lo que quiere y te va a ir bien, es el momento de tu levantamiento, pero ¿y el arrepentimiento? ¿Y el cambio y la vida y la santidad? Lo que de verdad agrada a Dios, ¿dónde está? Si se supone que lo que tenemos que vivir es en Cristo. Es más, cuando habla de la congregación, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y un versículo antes justamente dice: sino incitándonos o exhortándonos todos juntos, estimulándonos, creo que es la palabra que usa, a las buenas obras. Y hacer Dios, estamos hablando y cargando juicio contra nosotros. Eso es muy diferente. Entonces, es bien importante que tengan ese cuidado por la palabra de Dios, que busquen recibir la palabra de Dios y no palabra de hombre, no experiencias personales, que están bien, ayudan, pero no es lo que se busca. No busco yo, por ejemplo, no tenemos que buscar nosotros alguien que nos explique su experiencia personal, espiritual en su vida. Si va en contra de la palabra, tu experiencia personal da igual, va en contra de Dios. Yo puedo decir: no, pero es que cuando tú entiendas cómo es la vida espiritual, va más allá de la Escritura, entonces de verdad no conoces la vida espiritual. Ese es el detalle. Y sí me ha tocado ver mucha gente así, que se cree experta y conocedora de la vida espiritual, de las batallas espirituales, pero no conoce ni un texto bíblico que diga y que afirme lo que ellos deben. Tiene poder. O sea, imagínense, claro que tiene poder todo él, pero ¿qué es lo que nos pide a nosotros que hagamos? ¿Que lo hagamos en el nombre de su sangre o en el nombre de o en el nombre de Cristo? Al final de cuentas, a lo que quiero llegar, vamos a equivocarnos muchas veces y vamos a tener la idea general de muchas cuestiones de nuestra vida si no conocemos la palabra de Dios. Es más, yo le puedo hablar a la gente de la naturaleza humana, del comportamiento del hombre, del comportamiento de la mujer, de qué es más incitada y tentada la mujer o el hombre a vivir. Y la gente lo va a negar porque no conoce la palabra de Dios, porque no conoce que la misma Escritura es la que lo dice, que yo solamente lo estoy repitiendo y que por lo mismo no es mi palabra.
es la de Dios la que rechazan. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso le dice Pablo, predica la palabra. Y le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ay, es que no es el momento de que él escuche esa palabra. Claro que sí, a tiempo y fuera de tiempo. A lo mejor ahorita no lo entiende ni lo recibe, pero lo va a recibir. Si es de Cristo, lo va a recibir. Así que a tiempo y fuera de tiempo predica la palabra. La verdadera, la que dice aquí con claridad. Dice, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hacer, vivir, y a la gente que debemos seguir, con las que nos debemos apoyar, con las que debemos estar, con gente que haga esto. Predicar la verdadera palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo opino, no lo que yo vivo y no lo que yo... Lo que de verdad viene de Dios. No lo que me conviene, lo que me está diciendo que yo soy malo, que yo estoy mal y que debo arrepentirme y que debo cambiar, que debo dejar ese camino de maldad, que debo orar, que debo leer. Todos los días incitando, todos los días enseñando, les puedo asegurar que más de la mitad, al menos un tercio o un cuarto de las personas que están aquí, que todos los días me escuchan, tiene todavía alguno de los pecados que yo tantas veces les he dicho que debemos dejar. Y eso es normal. Pasa cientos de veces, en cientos de iglesias. Se predica sobre la verdad, pero no hablan la verdad. Se enseña sobre el pecado, pero siguen en él. No se han arrepentido porque el escuchar solamente no sirve si no tienes en el corazón la intención de hacer. De hacerlo directamente. De vivirlo. Que te entregas de corazón al Señor. Señor, yo quiero cambiar. Eso que me dicen, yo lo quiero dejar. Eso que me dicen, yo lo quiero hacer. Y obviamente y vivirlo. Primeramente Dios. Entonces, tengamos esa conciencia, tengamos ese amor, tengamos esa determinación de vivir como Cristo quiere que vivamos y no solamente de escuchar lo que Cristo quiere que hagamos, ¿vale? Y ahí terminamos la lectura del día de hoy. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Les había comentado que iba a ser un poco más corto. Y bueno, dicho y hecho. Vamos a orar, si bien les parece.